está vivo y va al cielo, dice amén. Amén. Déjame ver un poco flojo, ¿no? Están un poco COVID-19 no tiene. Me va a reprender ya. Amén. Dice la palabra, porque algunos, esto me gusta porque no somos todos, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, ve lo que le digo, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero han entrado, dice Judas, y han convertido en libertinaje la gracia. Entonces conocen la verdadera o el verdadero evangelio, pero niegan el evangelio. Conocen, pero niegan. Este es un impío. Esto sí creo, esto no creo. Te estás convirtiendo en impío. Esto creo que sí, esto creo que no. Te estás convirtiendo en impío. Y dejando a un montón de afuera. Ayer le mandé un mensaje a uno que deja andar hablando del lugar donde estuvo sentado aquí. Poderoso Dios, aleluya. Ahora, esa gente se convierte en impío. Ahora el verso 11 nombra 3 personajes que conocen, profetas, pero dice Judas, lea conmigo lo que dice Judas en el verso 11. Hay un signo de admiración, de dolor. Hay de ellos, y cierra el signo, porque han seguido el camino de ¿quién? De Caín. Puso el primer ejemplo. Que esos impíos son como este Caín. Segundo ejemplo que pone este tan solo verso. Y se lanzaron a ciegas. Lanzarse es tirarse sin importar. Incondicionalmente. Abrazando algo porque cree en eso. Eso es incondicionalmente. Se lanzaron. ¿A dónde se lanzaron? Por lucro. Hubo un motivo por qué se lanzaron. Por lucro. En el error, no les importó que fuera un error, pero ellos quieren sacar lucro y no les importa cómo sea. De Balaam, un profeta, pero que buscaba beneficios personales. Y perecieron, puso el siguiente ejemplo, en la contradicción de Coré. El tercer hombre, un ministro del tabernáculo. Siéntese en esta tarde, noche. Qué tremendos ejemplos, no dignos de imitar, sino han sido dejados, como dijo Pablo, como ejemplo, para que nosotros no copiemos, ni sigamos, ni imitemos esos ejemplos. Entonces, ahora, después de ver el ejemplo de Caín, quién era Caín, lo que hizo por egoísmo, por envidia, por tantas cosas, llegó hasta el grado de matar a su propio hermano. Porque este tipo de gente no le importa su bienestar. Y eso, dijimos que también Caín significa matador de almas. Amén. No le importa dejarte terminado y ahí ves tú cómo le haces. Y después de entrar aquí con el moco caído, todo bravo con el pastor, como que nosotros hemos hecho algo. Yo qué culpa tengo que te reuniste con Caín allá afuera. O con alguna Caína. No sé. ¿Verdad? Yo digo que si le pusiéramos nombre a la persona que está en ese error, usted no iría. ¿Sabe por qué no iría? Porque usted ya sabe lo que le pasó a este tipo de gente. Pero
gente tienen el espíritu de Caín. Y para ello hay que tener un espíritu que se llama discernimiento. Después de este estudio, cuando lo terminemos, vamos a iniciar un estudio acerca de los dones espirituales, que la iglesia carece de conocimiento. Y cualquier loco que dice por ahí, tengo el don de profecía, ya le crees. Y a saber qué rematado de loco será, hermano. Pues anda un loco diciendo que él es un profeta, que va a hacer libros, que va a vender los libros best, no sé qué, bestseller, y que va a entrar a las televisoras, diario me van a pagar $35,000. Y bueno, pero yo no sé de qué hay en la iglesia. Yo creo que eso puede suceder. Yo lo creo porque para Dios no es imposible. Pero primero quiero ver a dónde se está congregando. Dos, quiero ver frutos espirituales. Pero ya usted viene y le presta oído y mire, si usted no está paradito, y yo, wow, lo sigo a este porque ¿qué quiere? O sea, yo no sé, hermano, que la gente está muy como que mira muchas cosas, ficción en la televisión y no sé, se imaginan tantas cosas. Ahora, luego vimos quién era Balaam. Ahora estamos viendo quién es Coré. Y Coré dijimos que venía de la tribu de Leví. La tribu que fue apartada desde los inicios para el servicio de Dios. La misma palabra lo especifica en los versos que vamos a leer en Números. Pero lo que me sorprende a mí, Dios los apartó. Pero ya una vez apartado para Él, Dios te deja a ti tu comportamiento, a ver si cuidas lo que Él te ha dado. Dios lo apartó a la tribu de Leví, la apartó para el servicio, pero Él se dañó en el caminar. ¿Conoce alguno de ustedes así? Oh, montonazazo. Yo conozco miles de ellos. Tremendos hombres de Dios, sus inicios. Pero en el caminar se dejaron minar su corazón por la codicia, por tantas cosas. Pero eso tiene un final no agradable. Nunca. Lo que no se cuida que Dios te ha dado, jamás terminará bien. Por la palabra, lo vamos a ver paso a paso. No voy ligero, porque si Dios los encuentra dándote estudios, qué bueno. ¿Entiendes? Por eso no me acelero yo, porque es peligroso para el corazón acelerarse. Así que no, tranquilo. Muy despacio. Sí, amén. Entonces, Coré, un levita que administraba a Dios y al pueblo de Dios, se le metió la envidia. El mismo diablo, se le metió el querer tener más poder que la autoridad que Dios había delegado. Y eso es peligroso. Peligroso para los que yo tengo en el altar. Peligroso para los que yo tengo sirviendo. Peligroso para aquellos que tienen alguna autoridad con ellos. ¿Por qué? Porque si eso no se sabe manejar bajo la dirección divina, siempre hay un grupo que dice, wow, qué lindo cantó, hermano, qué lindo tocó, hermano, cómo predicó, hermano. Y si no se sabe cuidar eso, y empieza el pavo real a alzar las alas. Wow. ¿Será que predico mejor que el pastor? Puede ser. Eso no quiere decir que no puede ser. Pero el llamado marca la diferencia. Yo creo que Aarón, si se hubiese puesto a predicar, hubiese podido predicar mejor que Moisés.
Porque Aarón era el intérprete de Moisés. Moisés era tartamudo. Entonces yo al escuchar a Moisés, posiblemente algunas palabras no las hubiera entendido. Porque era tartamudo, es la Biblia. Cuando yo vi las excusas de Moisés, encontré 7 excusas para aceptar el llamado de Dios. Y una de ellas es que dice que él era falto de palabras, tartamudo. Entonces digo yo que Moisés, que estuviera aquí predicando, ¿no? Usted posiblemente algunas palabras no las entendería, pero tenía el llamado. Tenía el dedo puesto de Dios. Y eso se respeta. Eso es lo que se respeta. Porque por ese llamado Dios pelea. Por ese llamado Dios pelea. Si tiene que exterminarlos a todos, los extermina. Por ese llamado. Y con ese llamado vuelve y levanta otro ejército. Se lo dijo a Moisés. Moisés, apártate. ¿Usted cree que Dios no lo hubiera podido apartar a Moisés? Moisés, te pongo aquí. Déjame, voy a actuar, voy a matarlos a todos. No, le dijo, hasta ahí Dios lo respetó. Moisés, quítate de en medio y los voy a exterminar a todos. Y de ti levantaré otra generación. Bueno, cuando yo veo ese texto, cómo Dios respeta los hombres que Él llama. Que ni Dios abusa de esa autoridad. Y usted, ¿cómo abusa de la autoridad de los pastores? Dios respeta las autoridades que Él ha puesto. Y usted, sin ningún temor, habla lo que le dé la gana del pastor o de la pastora. Y no le tiemblan las manos, nada. Nada, le da igual. Yo digo, Dios mío, Padre. Hasta cuando escribe las 7 iglesias, primero, ¿quién escribe? El Señor Jesús. El ángel. No se fue allá que estaba sentado. Al ángel. Porque yo tengo que respetar la autoridad que está puesta por mí ahí en la tierra, dice Dios. Voy a escribir al ángel primero. Y el ángel que les comunique. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y allí fue escribiendo. Primero al ángel. No, usted no le importa. Bueno, algunos, no. Yo a mí me manda Dios y yo me someto a Dios y yo no me someto a hombres, a Dios. Bueno, que te vaya bien con ese sentir, con ese carácter, ahí va, no sé dónde va a acabar. En el cielo no creo. En el cielo no creo. Porque es que hay palabras donde Dios te dice que tienes que someterte a los pastores. Si no estuviera ahí, yo creo que sí te vas al cielo con actitud. Pero como está ahí, tienes que pasar por aquí primero. Es bien, eso es bien difícil, ¿no? Así es que, ¿cuántos paquetes de agua tenemos por ahí atrás? Hay 2. Miren, hermano, he sido hombre que me ha gustado estar bajo autoridad. Siempre. Me gusta. Porque yo sé la bendición que hay ahí. Cuando uno obedece. Me gusta estar bajo autoridad. Y la gente, el orgullo, no sé por qué no aceptan que alguien les dirija. Pero en sus trabajos seculares, Señor, ¿y ahora qué me toca hacer? Sé por qué se lo digo. Yo sé por qué se lo digo. Porque ahí hay un cheque a la semana que le dan. Y a los pastores los hacen Y en este día, en la madrugada, no ayer, Dios me reveló algo. Que Romanos capítulo 13, verso 2, no fue para las autoridades civiles. Dios la dejó bajo dirección divina para las autoridades eclesiásticas. Porque hay un punto que yo quiero que resaltemos ahí. Romanos capítulo 13. Porque esto fue exactamente lo que violentó Coré. Y por esa razón terminó a donde terminó. Vamos a ir despacio, no quiero adelantarme a donde terminó. Pero solo quiero prevenir
para este fin de semana, para esta semana, a más de alguno que pueda caer en un error de seguir menospreciando la autoridad eclesiástica que Dios tiene aquí en esta casa. Y me voy a referir a esta casa porque es aquí donde usted está sentado. Al menos que usted vaya a otro lugar a escuchar palabras también. Yo lo respeto. Aunque no lo debería hacer sin mi permiso. Aunque no lo debería hacer sin mi permiso. Porque también, si usted está sometido en esta casa, al reglamento de esta casa, usted debería también de comer solo de este pasto. Porque la oveja no come de dos pastores. La oveja come comida de un solo pastor. Cuando otro pastor le quería dar comida al rebaño de otro pastor, la oveja hasta eso conocía. Y no se la comía. Y la voz la escuchaba y la conocía, aunque le llamara de lejos. Conocía la voz de su pastor. La oveja. Estoy hablando de la oveja, claro. La oveja. La oveja. No, usted no crea que esas eran como usted que se va a los canales de YouTube a ver cualquier cosa y ahí se alimenta. No. No. Si se va a ir al canal de YouTube, vaya al canal del pastor Belisario Melata, de ahí lo veo todos los días. Bueno, está bien, hágalo. Yo tranquilo, yo sigo mi rumbo. Yo digo, le dije a la pastora ahora, amor, ¿quién pierde? ¿La iglesia o el pastor? Dime quién pierde. Aquel que no se somete, aquel que anda con rebeldía, ¿quién pierde? ¿Tú, yo o ellos? El rebelde. Yo sigo mi curso. Yo sigo mi curso. Sigo comiendo, sigo vistiéndome, sigo viviendo, sigo agradando a Dios. Entonces, ¿quién pierde? ¿Ah? ¿Qué basado en eso? Mira, todo lo que nosotros te predicamos es Biblia. Jesús siguió su curso. ¿Crees tú también, Pedro? Vete. Jesús no se detuvo y se sentó a llorar y dijo, lo voy a seguir porque se me va. No, déjalo que se vaya. O sea, no se detuvo. O sea, que cuando uno entiende el llamado, uno sabe dónde está parado, no se preocupa. No se preocupa. Mire una familia que está empezando a llegar hoy, los hermanos mexicanos. Ellos todos tienen como 4 veces que también han llegado. Me llamó y me dijo, pastor, yo no voy a poder asistir hoy, yo ni mi familia, porque estoy en el hospital con mi suegra. Pero le hago saber porque usted es mi pastor. Y yo no lo he bautizado a él. Yo no sé quién lo bautizó a él. Y aquí a los que yo he bautizado muchos, no sé, que tienen ya 3 años, 4 años. Y yo sé que se han portado bastante malito con este hombre que está aquí. Pero igual yo los perdono, porque como si no los perdono voy al cielo. Yo los perdono, pero yo los entrego al Señor. Haga Dios lo que quiera hacer con usted, no sé qué va a hacer. Yo no digo, Señor, encárgate tú, porque yo ya no quiero seguir compartiendo estos dolores de cabeza. No, hermano. Entonces, dice Romanos capítulo 3, Dios me reveló algo poderoso aquí. Y quiero que usted agarre esta palabra y la ponga a prueba. Sométase, verso 1, capítulo 13, Romanos. Búsquelo, lo voy a esperar. ¿No lo tiene? Por allá veo que están moviendo todavía. Coré. Este Coré era terrible, este hombre, hermano. Menospreció algo tan hermoso, poderoso, un privilegio que Dios le había dado de estar administrándolo de él, pero no lo cuidó. Quiero leerlo en esta Biblia. Romanos capítulo 13. ¿Lo tiene? Amén. Sométase. Toda persona. ¿Cuántos son animales aquí? ¿Cuántos animales hay en esta casa? Pregunto, ¿cuántos? No, sí, esta es otra pregunta. No hay ninguno, ¿va? Usted está hablando de nosotros.
¿Sí está hablando de nosotros? Bueno, digo, si te consideras persona. Yo me considero una persona. No crea aquella teoría que digan que son hijos del mundo, no, somos hijos de Dios. Somos personas que Dios ha formado, amén. ¿Cuántas personas hay aquí? Levanten la mano a las personas. Las personas, amén. Qué lindo, Padre, somos personas. Lo digo, pues. No le digo que muy calmado ahora. Es posible que yo casi no haya dormido, está orando desde las 2 de la mañana y no pueda ir calmadito dándole esto con calma como Dios me lo dio. Mire cómo yo formo mi bosquejo. Y esta puse una raya roja aquí. Lo rojo es un poco de peligro, significa algo peligro. Ya le voy a decir qué es lo que yo quiero. Entonces, dice que estas personas se tienen que someter ¿a quiénes? A las autoridades superiores. Porque no hay, oiga lo que Dios dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Cuáles son las autoridades de Dios? Las de Dios, las que pertenecen a Él, las que Él pone, las que Él llama, los pastores. A los pastores que Él llama. Entonces no se refiere al presidente, ni al gobernador, ni al alcalde, porque a esos los pone el pueblo. Por ellos votan con las mentiras que les meten y las promesas que les hacen. Está hablando de autoridades eclesiásticas. Porque no hay autoridad sino la que Dios pone. En este capítulo se refiere, o en este verso, 1 y 2, a las autoridades eclesiásticas. Y hay otros capítulos en otro libro que se refiere a autoridades también, que habla de autoridades civiles. Pero en estos dos versos, aquí algunas referencias, se refiere a las autoridades eclesiásticas. Ahora dice, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, aquí fue donde Dios me habló, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y ya le voy a decir por qué habla de las actividades eclesiásticas. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Habla de condenación. Solo aquel que se opone a la autoridad violenta mandamientos de la palabra es que es castigado por Dios con condenación. Un ejemplo claro, Coré. ¿Recibió condenación? ¿Por qué? Por la rebeldía. Por oponerse. ¿Qué significa oponerse? Estar en contra, haciéndole la guerra, queriendo ver quién gana. No, es que vamos a pelear, pastor. Y aquí el que va a liberar soy yo. Eso es oponerse. Ahora Pablo dice, según el origen o la definición de la palabra acarrear condenación. Y aquí os vamos a hablar un poco. Porque como está refiriendo que acarrea condenación la actitud de rebeldía, el oponerse, el resistir, el no querer someterse a esa autoridad, dice que esa acción recibe o acarrea, es la palabra, condenación. La palabra acarrear viene del griego lambano, que significa llevar, transportar, tomar o recibir, suministrar, ocasionar, producir, y mire la última, traer consigo desgracia y daños. Se la di rápido, pero ahora vamos a empezar a discernir cada palabra de esta. Aquí con este lo vamos, con esta definición lo vamos a ir. Con esta definición lo vamos a ir. Esto me pegó fuerte hoy. Porque anda gente
dentro de muchas iglesias, acarrear es cargar, ¿no? Ve y acarréame un balde de agua. ¿Se acuerda de la palabra usted? Acarrear es tráeme. Eso es acarrear. Pues haciendo un montón de gente con la maldición. ¡Wow! ¡Qué definición, pastor! Acarrean condenación. Repito, del griego lambano, llevar. Vamos a detenerlo aquí. Cada persona que se opone a una autoridad eclesiástica, a un pastor, vamos a llamarlo así, lleva consigo la maldición. A donde quiera que va, la lleva. Se cambia de torre fuerte, la va a llevar a donde se vaya a congregar. 1, 2, 3, probando sonido. Dice, no, aquí no me gusta porque esto, que allá el pastor y la pastora, bueno, también vayan. Pero como es rebelde, anda un espíritu de rebeldía, entonces la condenación va a ir con ella. A donde quiera que se siente, se puede sentar con Jesucristo mismo, que le esté enseñando Pablo, Elías, el profeta, que sea, pero va a estar sentado ahí con una maldición. Es que, mire hermano, esto quiero que quede claro. Acarrea condenación, la va llevando. ¿Quién? El que se opone a una autoridad. El que se opone, el que resiste, el que se revela a un hombre de Dios. Decían que se vayan, la maldición no se queda aquí. No, es que la maldición no se queda aquí, jamás. Él es que la anda cargando. Es la persona, porque Dios trata individualmente. Dios trata con el rebelde, Dios trata con el pecador, Dios trata con aquel, porque esto es individual. Ese es el yugo de ellos. La carga, acarrean. Y también, otra definición de lambano, acarrear, es transportar. O sea que son transportadores de la maldición. ¿Usted conoce eso? FedEx y UPS, que transportan mucha mercadería. Así son los rebeldes, transportan mucha maldición. Es un portador de la condenación, claro que sí. No, aquí va ahorita. Transportar o transportador. ¿De qué? De bendición sería bueno, ¿va? Cada miembro que viene a Torre Fuerte, digo, Señor, que sea de bendición nosotros para Él y ellos para nosotros. Siempre es mi oración cuando el nuevo viene. Que seamos de bendición. Lastimosamente, nosotros podemos ser de bendición, pero mucha gente no es de bendición. Porque siempre está oponiéndose. Y es un espíritu que si Judas lo sacó, Romano lo sacó, es porque está vivo. Es un espíritu vivo, ¿no? Transportadores. También significa tomar. Y esta palabra también se activa que cuando una persona se sienta o anda, camina, convive con una persona de esta, toma hasta cierta parte de lo de ellos. Porque empieza la convivencia y empieza a relacionarse. Es como lo que hablamos aquí en Números, capítulo 16, con el verso que les dejé el día que iniciamos esto. Quiero leérselo porque algunos me están volviendo a ver un poco malito y quiero que lo leamos para que vean de lo que estamos hablando. En el verso 26, miren cómo se puede dañar una persona que esté bien si empieza a convivir con este tipo de gente. Muchas veces, por la debilidad espiritual, por el descuido, por el amorillo, por los sentimientos, por la familia, por tantas cosas que muchas veces el carácter no tienes para poder decir no a muchas cosas que debes decir no. Miren lo que dice Números, capítulo 16, verso 26. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora
¿De dónde? La palabra tienda eran los lugares de habitación de la familia. En este caso son las casas. Apártense de las casas de estos hombres impíos y no toquéis. Oiga el peligro que hay. Y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. O sea, yo veo aquí que quien pecó fue el impío, pero quien sufrió juntamente con el impío, aquel que se sentó. Póngame a tirar aquí, hermano. Quiero tenerlo más cerca, hermano. Mire, hermano, estoy saturado de palabras que puedo estar toda la noche si quieres, pero está todo explicando. ¿Ah? Sí, sí, sí. Él dijo con quiénes. ¿Con quiénes dijo él? Ah, exacto. Es que estamos hablando de Coré y de los otros 3 con los 250 hombres que se aliaron. Pero quiero plantar esta parte de la obediencia y de no oponerse a la autoridad. Mire, yo le voy a dar un consejo bien bonito. El día, cuando estamos acostumbrados a eso, de ver entrar y salir, y usted quiera irse de Torre Fuerte, váyase bien calladito, sin abrir la boca, en contra. Si no, diga más bien, ese hombre allí predica la palabra. Si aquí quien se vino y se salió fui yo por mi rebeldía, que puede alcanzar misericordia. Ahora, si empieza a hablar mal, usted ni quiero decir. Ahora, Moisés, ¿qué está haciendo Moisés aquí en ese verso que leímos? Está queriendo guardar la vida, el bienestar de aquellos que no tenían culpa. Moisés está diciendo, no quiero que ustedes perezcan. Como cuando yo les digo, pues hermano, no acepten invitaciones de impíos. Es lo mismo. Hermano, no se relacionen con gente que no es de bendición. Si empiezan a hablar mal, si no están de acuerdo con Dios ni con la iglesia donde usted se congrega, no van a estar de acuerdo ni contigo. Pero eso es lo que cuesta entender. Porque siempre, hey, what happened? How are you, my friend? ¿Cómo está? Llego en la tarde. Por el teléfono, el espíritu. Ahora, te sentaste, usaste los tenedores, la silla, la mesa, los platos del impío. Moisés dice, yo no creo que le creas a Moisés o me creas a mí, o le creas a la palabra. ¿A quién le crees? Tienes que creerle a Moisés, tienes que creerle a la palabra y tienes que creerle a mí, porque yo también lo mismo estoy repitiendo. Yo estoy repitiendo otra cosa que no sea la palabra, ¿verdad? Moisés dice, no toquen ninguna cosa. Imagínate tú, hasta te has revolcado en la cama del impío. Te has arropado con las sábanas del impío. Quédese aquí, si nos vamos a quedar, mañana nos vamos a ir. Claro, los demonios vienen aquí, empiezan esos tardes, esos demonios a hacer una guerra aquí, ¿no? Esto es lo que yo veo en la palabra, no lo sé. ¿Cómo tú lo entiendas? Busca algún diccionario bíblico y no te recomiendo mucho porque como estas versiones, como que yo dijera, pues vaya, un ejemplo, voy a hacer una réplica de Reina Valera 1960, pido los permisos, me los aprueban y ya vengo yo, corto aquí el capítulo y le pongo mis comentarios a los versículos. Si yo no lo di con discernimiento de espíritu, puede ser que lo haya dado de una manera equivocada. Por ejemplo, MacArthur tiene su propia Biblia, 1960. Pero MacArthur no es de la misma línea de nosotros. No cree en el ministerio de la mujer.
Y tú vienes y lees aquí donde dice que la mujer cae en la congregación. MacArthur pone la mujer no tiene derecho a ministerio. Y tú dices, wow, pero es que este comentario dice que la mujer no tiene que ser pastora. Pero es que tienes que saber quién es el pastor MacArthur. ¿Sí me entiendes? Por eso ni aún las Biblias de estudio tienes que saber cuál Biblia usar. ¿Por qué crees que te digo que yo busco mis propias definiciones? Y mis propios bloqueos los hago yo. Porque yo sé a dónde estoy parado, me arrodillo y es la revelación del Espíritu. Y empiezo a escribir. ¿Entiendes lo que estoy diciendo ahora? Que ni las Biblias que tienes en mano muchas veces hay que tener cuidado cuál leer. ¿Y qué comentario de esa Biblia leer? Aún. Necesitamos tener un discernimiento de espíritu. Por eso más bien yo siempre busco a leer. Y que la misma palabra me haya dado el Espíritu Santo la revelación. Ella viene aquí y dice, no, la mujer no puede tener el ministerio pastoral. Pero ¿quién te dijo a ti? Te dijo el pastor MacArthur. Él no cree en el ministerio pastoral. Pero hizo un libro donde saca todas las mujeres de la Biblia. Él no cree, pero sacó un libro donde todas las mujeres de la Biblia tienen ministerio. Está todo confundido ya el varón, pobrecito que ya está bien. Ahora, Moisés dice que no vayas a esa casa, que no toques ninguna cosa. Pregunto, y recibo alguna pregunta hasta aquí. ¿Qué entiendes por someterse, lo que dijo Romanos? ¿Qué entiendes de acarrear? No bendición, aquí Romanos habló de maldición. ¿Y qué entiende en este punto de no tocar ninguna cosa del impío? Voy a ver si entienden para ver si en verdad lo van a empezar a ejercer. Lo entiende de otra manera tú, yo quisiera escucharlo, porque quisiera saber el nivel de conocimiento que estamos adquiriendo dentro del pueblo. ¿Alguna pregunta o un comentario que pueda alimentar esta clase? ¿La recibimos? Pastor, Dígame. yo entendí algo cuando usted estaba hablando acerca del comentario que usted había hecho con la pastora, de quién perdía, de si perdían ustedes como pastores o la iglesia. Sí. Pero no pierde ni el pastor ni la iglesia, sino el rebelde. El rebelde, claro, el rebelde. Yo me estaba refiriendo al rebelde, sí. ¿Verdad? Y yo entendí eso, y también con respecto a lo que dice de aquel que transporta prácticamente mientras él nunca se arrepienta, nunca dé los frutos de arrepentimiento, toda su vida tendrá eso, y su familia prácticamente también, por lo que le pasó por eso. Yo no sé, hasta su familia se llevó él, sus hijos, todos. Ahora, como es un transportador, usted, todos los que estamos aquí, como familia de estos recuerdos, sea quien sea, si yo voy y me le siento a su mesa y empiezo a hablar mal de esta casa, de la palabra que se predica, usted tiene el derecho a decirle, pastor, cállese. Porque a ese lugar yo voy a alimentarme. Y a ese lugar yo me siento en la silla. Y cuando el pastor baja, me saluda o me da la mano, y yo le voy a decir Dios le bendiga, me voy a convertir en un hipócrita si hablo mal de él. Entonces, y los hipócritas también son impíos, no heredan el reino de los cielos. Entonces, pastor, no me hable mal de esa casa, por favor. Porque mi casa, la más importante, es la casa espiritual donde yo me congrego. Usted tendría ese carácter para decirme a mí así. No pongo a nadie más de ejemplo, que pudiera poner algunos de aquí que yo estoy tirando. Pero no los pongo. No los pongo. Me puede poner yo. Usted me tendría el carácter de callarme la boca inmediatamente a mí. Pastor, yo pienso que si uno ama la obra, lo puede hacer. Yo lo puedo hacer. Eso quiero escuchar. Si ama la obra. Ese es un punto muy importante. Porque a veces, muchas veces, como lo que estábamos platicando, se acuerda de viernes, ¿no? Sí.
de que la persona me estaba diciendo a mí de que él era más viejo de estar aquí. Ajá. Y que yo pues tenía para iglesia y él no quería. Pero yo le dije, yo no vengo porque dejo la iglesia, yo voy a escuchar palabras, ¿verdad? Y siempre se le he dicho a usted, Bien, yo sé. ¿verdad? Ahora, las condiciones que él tiene, pues no sé, hay algo que lo separa de él. Usted es un querubín. ¿Verdad? A la hora. Sí, usted es un querubín a la hora. Usted es un querubín. Sí. Entonces, porque ellos solo hablan lo que ellos quieren, Ya. pero lo que ellos directamente quieren hacer para la obra, no, o sea, No hay nada. no hay un deseo. Desde un principio él está opuesto al diezmo, está opuesto a las primicias, está opuesto a los proyectos de levantar obras, está opuesto a todo. Entonces está opuesto a la palabra. ¿Usted cree que yo a esa gente la voy a poner con un micrófono aquí? Destruye la obra. Pero yo sé que usted dice, no, yo amo el lugar porque allí recibimos palabra y lo que me predica está escrito. ¿Para qué está escrito aquí? Entonces, claro, yo con todo gusto, hermano Omar, léame usted una lectura bíblica. Porque yo sé que estamos en la misma línea, en la misma visión. Los que tienen compañía. ¿Andaría alguien usted al lado suyo? Que si usted le dice, bueno, Víctor, usted le diga, píntame esta parte en blanco y venga él y se lo pinta en rojo, usted lo andaría. Y estaría todo el tiempo poniéndose a los suyos. No, creo que usted lo andaría. Un día y va a ir. Va, te voy a pagar $300 para que te vayas contento. Fácil. Con centavos y propina. Sí. No te quiero volver a ver aquí, hijo. Me están destruyendo todos los contratos a mí. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? El cuidado de la obra de Dios no es cualquier cosa, hermano. Uno tiene que estar con los ojos abiertos. Porque esto es bien delicado y es perseguido por el diablo. Eso es lo que yo hago. Cuidar este rebaño, cuidar la obra, cuidar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Porque yo no quiero que uno de ustedes vaya a terminar allá en el infierno. No, me voy a reprender al diablo. Si lo que quiero es que todos lo vayamos al cielo. Y para ello yo me esfuerzo porque yo tengo una gran responsabilidad con el Dios de los cielos primero y luego con usted. Porque depende de lo que yo le enseñe a usted, así va a ser alimentado. Ya, si usted no pone por obra lo que yo le enseño, pero yo, como me dijo ahora el peluquero, usted salió de su responsabilidad. Sí, así es. Qué lindo como me dijo. Hablé más de 2 horas, estuvo el tiempo conmigo hablando la palabra. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que esta palabra revelada, así como está aquí, como la predicamos, a muchos no les gusta. Acarrear es transportar. Imagínense que bueno fuera que todos los que llegáramos fuéramos transportadores de bendición. Aleluya. Y cada día, dice Hechos, se iban añadiendo los que habían de ser. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa actitud de Dios con ese grupo de la iglesia primitiva? Porque había comunión y obediencia a los apóstoles. Había sometimiento. Entonces, claro, a Dios le agradó ese grupo. Y dijo, ahí me conviene llevarlo. Pero un nuevo viene y nomás viene y empieza usted a minarla. Nomás viene un nuevo y se le acerca y dice, ¿y usted dónde es, hermana? Usted no le haga caso tanto a esto. Usted haga esto no lo haga. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Usted no le han dicho nada malo. No, ni lo secta, ni peligroso. No se ha hablado de su esposa, porque ahí no. Hermano, en las iglesias existe eso. Yo le digo, ¿por qué existe? Yo sé por qué lo digo que existe. Ay, hermano, se dan cuenta que tiene algún don peor. Entonces empiezan a tratar la manera de sacarlo para afuera. No entran, ellos están entrados, pero no están dentro del reino. Ni dejan entrar. Lo dijo Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado, iglesia del Señor. ¿Cuántos impíos hay aquí? Y bueno, estamos bien. Estamos avanzando. Y joven. Ahora, acarrear, no he terminado esta definición.
dice que significa transportar, tomar, y por eso leímos número, porque cuando usted se sienta con un impío, toma de lo de él. Y cuando toma, dice Números que en el verso 26, al tocar cosa inmunda de ese impío, dice que va a perecer en todos sus, no dice tus pecados. Te convertiste en pecador cuando compartiste con él, porque recibiste contaminación. Ahí es donde va a acarrear y otro. Como ahora que ya conocen, y cuando se vuelva a sentar con ese impío o ese impío, inmediatamente sé que va a correr a poner de rodillas pedir perdón a Dios. Si es que el Espíritu Santo está ahí. Yo que usted no volvería a sentarme. Yo que usted. Eso es usted. Yo ni quiero. Yo le dije, yo no estoy prohibiendo amistades. Yo estoy predicando la palabra. Lo que dice la Biblia. Porque esta historia no terminó bien. Léamelo. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Usted no se sienta con el impío? ¡Ay del impío! Es una llamada advertencia. ¡Ay del impío! Ahora, seguimos con la definición de acarrear. No me quiero mover de aquí hasta que no escurramos esto bien. Significa tomar. También significa recibir. O sea, vamos a ver. Soy yo el transportador de maldición. No va a arrepentir al diablo, no lo soy, pero soy yo el de maldición. Pero me puedo decir de ejemplo, porque lo pongo usted, me puede esperar la salida. Y viene el hermano Francisco, está ahí. Y yo soy el que ando transportando la maldición. Ay, hermano Francisco, Dios le bendiga. Vamos a comer. Vamos, hombre, pastor. Nomás me dio la mano y se sentó con este transportador. Él recibió. Él recibió. Él recibió. Inconscientemente, ignorantemente, y empezó a exponer el oído a todo. Se fue a su cama y empezó a pensar y dijo, verdaderamente lo que me dijo el pastor acerca del pastor de él es cierto. Está mal ese pastor. Siempre, no debería ser, pero siempre las malas conversaciones se quedan en el corazón y empiezan a hacer eco. Y dice que corrompen las buenas costumbres. ¿Lo dice la Biblia? Hermano, este caminar, yo sé que usted viene de las iglesias de amor, las iglesias de mi amor, mucho muy buen mercado. Pero yo le quiero decir algo. Yo sé lo que yo le estoy predicando. Y yo sé que tal vez a usted no lo había enseñado, pero este caminar es de carácter. Es de que muchas veces yo tengo primos acá, cerca en Miami tengo varios. Pero esos tipos todo el tiempo están pensando en otras cosas y no de Dios. Mire, yo tengo un montonazo de llamadas. Pregúnteme si yo los he visitado algún día. Nunca. Mis cuñados, los hermanos de la pastora, queremos ir a Florida, que no, que cuando me sientan en mi casa, que hablan mal de Dios. ¿Usted cree que yo le puedo abrir la puerta? Y como hablan mal de Dios, yo me las abro. Y la pastora es la primera que le dice, no, a mi casa no. Eso se llama carácter. Carácter. Yo tengo un montonazo de amigos. Mire, tengo amigos abogados, doctores en mi país que tienen visa. Tengo amigos que tienen dealers de carros, solo uno. En un dealer de eso yo le conté 115 carros a un chamaco de eso. Dueño de dealer. Hey, quiero ir a tu casa, quiero ir a Florida, quiero visitarte. Al rato le digo, al rato. Nunca. ¿Por qué? Porque yo sé que son impíos. Esto es carácter. Carácter.
¿Por qué? Porque en este caminar es que tú vas a librar tu vida, de tu familia y de tus hijos. Señor, amén. Amén. Señor, a Jesucristo, al que te salvó, te busca tu mamá y tus hermanos. ¿Para qué sí le dijeron? ¿Sí le dijeron así? ¿Cuántos han leído eso? Jesús estaba enseñando y dice que los tenían rodeados sus discípulos, su mamá y sus hermanos. Va que el amor de madre, usted ha dicho que es cuidadito, que me toca, es sagradísimo. ¿Va que usted lo ha dicho? Yo también lo he dicho. Sí, claro que sí. Sagrado. Tú lo has dicho, sagrado, sagradito, sagradito. El sagrado corazón de Jesús. Acordate, te congregaba antes. Mire, Jesús, el protagonista del amor, ágape. Que no hay otro más amoroso como Jesús, porque él fue a la cruz del Calvario. Entregó su vida. Eso quiere decir que tiene amor más que cualquier otro. Pero ¿sabe qué le dijo? Usted sabe qué le dijo. Mi madre y mis hermanos fue enfático, los que hacen, ¿qué? La voluntad de mi Padre. ¿Verdad que lo dijo? En otras palabras, no lo recibió. Wow, eso está serio, hermano. Es que, pastor, en otras palabras le estaba diciendo que aunque fueran hermanos de él, pero si no hacían la voluntad del Padre, no eran hermanos. Hermano. Un aplauso, hermano Omar. Gloria. Dígalo, hermano. Les bendiga en esta tarde. Amén. Verdaderamente que la palabra del pastor, el Espíritu Santo me está motivando a dar este testimonio. Delo. Y yo he hablado con el pastor y con la pastora acerca de esto. Cuando Dios me trajo a esta iglesia, yo estaba muy ligada a una persona, pero ligada completamente. O sea que cuando yo empecé a escuchar esas prédicas, a mí me daba coraje. Yo lo digo franco así. Y a mí me daba ira porque cómo iba yo a terminar con la amistad de mi amiga, de mi compañera. Y básicamente no había bendición en esa amistad. Era maldad, era chisme, era murmura, era queja, era de todo. Y aunque uno no sea también así, pero uno comparte. Y el compartir, como quiera, se te pega, porque es un espíritu. Entonces, entraba a mi casa, yo entraba a su casa, salíamos, todo juntas. Cuando llegamos, cuando Dios me mueve para acá, porque yo no me moví, yo verdaderamente, fue Dios quien me movió para acá. Cuando empecé a escuchar esas conversaciones, esas prédicas, yo le digo de verdad que había una lucha entre mí y el Espíritu, porque el Espíritu siempre quiere que usted crezca, el Espíritu quiere que usted prospere, que usted se desarrolle, que usted ame más la obra, ame más a Dios. Cuando tomo la decisión de desligarme de ella, hermanos, yo lloraba en la casa y lloraba en la oración, y yo le decía a Dios, aléjala de mí porque era una ligadura, y no era una ligadura buena, era una ligadura que me traía problemas espiritualmente, porque cuando escuchaba la conversación me enfermaba yo también, y entonces yo también participaba de la conversación, y eso me hacía daño. Pero gracias a Dios, en el proceso, cuando Dios me la quita por completo y que yo tomé la decisión de que hasta aquí, no más, mi vida tomó un giro diferente. Y con eso también quiero decir acerca de mi madre. Yo respeto a mi madre, yo valoro a mi madre, y aquí está mi hermano. Pero había también una ligadura tremendamente acerca de mi madre. Pero mi madre, aunque es mi madre y aunque crea en Dios, no tiene los mismos principios que a nosotros nos han enseñado aquí en la casa. Ella cree en Dios, le sirve a Dios, sí, pero no tiene esa separación que dice la Biblia, o sea, separado para Dios, santificado para Dios. Si hay conversaciones que no te ayudan, ¿para qué oírlas? Y alimentan el espíritu. En nada, te aflige el espíritu, te aflige, porque yo me afligía. Cuando yo escuchaba una conversación acerca de, ya sea de mi amiga, de mi amiga o de mi propia madre, era algo que me afligía espiritualmente. Yo no podía orar, yo no podía servirle a Dios. En reiteradas ocasiones, mis hermanos,
No le sirven al Señor. Uno de él le servía y después se apartó. Y después andaba con la cerveza en la mano. Nunca le abrí la puerta de mi casa para que entrara borracho. Y el día que vas a entrar, le digo, cuidadito con hablar mal de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé y entiendo y he aprendido por la palabra que esto, hermano amado, es delicado y sagrado. Y donde habita una casa de creyentes, Dios está ahí. Pero si usted se descuida por sentimientos, que pobrecito, Dios se le puede ir de ahí también. Entonces, esto es lo que yo enseño. Yo respeto cualquier posición que usted tenga. Yo la voy a respetar. Yo le estoy enseñando lo que yo he aprendido por la palabra. Y que esto trae bendición a la vida. Esto trae que las puertas se abran. Esto trae honra de Dios hacia ese creyente. Porque con esto, con este tipo de carácter, usted honra a Dios. Y la Biblia es clara que usted lo honra y lo va a honrar. Entonces eso es lo que nosotros enseñamos con la pastora. Nunca queremos, en ningún momento, ni que se malentienda, que yo quiera ponerle una pared donde poner enemistades entre usted y la familia. No, en ningún momento. La hermana Marta Alarcón lo dijo muy claro. No quiere decir que no los vamos a amar. No quiere decir que no les vamos a hablar. Pero si esa familia hablan mal del lugar donde ustedes congregan, si esa familia no quiere nada con Dios, si esa familia, hermano amado, usted sabe bien que no anda bien dando sus pasos, ¿por qué convivir con ellos? Como dijo la hermana, ¿qué beneficio espiritual va a traer a mi vida? Nada. Pero como a usted le gusta también el jale, dime y direte. Sí, claro, usted va a estar ahí metido y metido. Si esto es lo que le encanta a usted, porque le estén llamando cada rato, bueno, que vaya a las invitaciones. A mi mamá, ya le voy a las partes a Josué y a la pastora. A mi mamá, tenemos un tiempo perfecto. A mi mamá, yo le saqué la visa. Y a mi papá. Mi papá era creyente así como a escondidas, como José de Arimatea. Pero mi mamá, 25 años católica, sirviéndole un mentado, no sé qué, allá en la iglesia católica. Antes de venir le dijo, mamá, usted tiene bien claro que usted va a llegar a una casa de creyentes en Cristo. Allí se habla de Dios, se ora en las madrugadas. Ahí de repente el Espíritu Santo lo levanta a mí a la pastora y vamos a hablar en lengua a las 2 de la mañana, 3 de la mañana dentro de esa casa, en la sala. Se canta a Dios y se va a la iglesia. Y el que entra a mi casa tiene que ir a todos los cultos que yo voy. No, pero ¿cuántos días son de servicio tienen ustedes? Bueno, de repente nos meten loco y tenemos 7 días. Hay vigilias de vez en cuando. Entonces usted cree que va a ir a la iglesia, venga, si no, mejor quédese quieta allá. Solo traigo a mi papá. Entonces me traje primero a mi papá. Lo traje. El viejito no hubo un día que no estuviera aquí. Y él me dijo, yo hace 6 años acepté Cristo. Los que estaban aquí, pero voy a pasar para hacerlo público. Tuve el privilegio de orar por mi papá para aceptar a Cristo públicamente. Él ya lo había hecho en secreto 6 años atrás. Ahora, ahí está el viejito siendo acarreador de bendición, porque ahora está llevando a 2 viejitos más. ¿Qué hizo este servidor? Le puso un carro para que lo vaya a traer y lo vaya a dejar a la iglesia. Y ahora hace culto en la propia casa de nosotros. Mire, gloria al Señor. Ahora, cuando ya mi mamá iba a venir, le volví a repetir. Porque si no, le dije yo, a la semana la voy a dejar al aeropuerto. Y la mando de nuevo para El Salvador. Yo soy así, hermano. Yo soy así. Yo soy porque yo a Dios lo tengo aquí. ¿Ve? Y cuidado con tocar esa posición porque sea quien sea lo rato. Vino mi mamá, desde que la recogió en el aeropuerto, empecé a hablarle a Dios. Y le empecé a decir en las iglesias católicas, que estoy llevando un montón de gente limpiando. Ese día llegamos a las 2 de la mañana hablando la palabra. Y como yo tengo todita las versiones, agarré la Biblia católica, que me dio un pastor por ahí que me dijo que era la mejor, entonces la agarré, la abrí y empecé. ¿Y eso por qué no lo voy a enseñar a los sacerdotes? Nunca lo voy a enseñar. ¿Cómo se lo voy a enseñar? En mi misma Biblia dice que María tuvo más hermanos. ¿Tuvo más hermanos?
Sí, le dije, toma, hermano. Y empecé a enseñarle, porque cuidado con decirle eso a mi mamá, porque le podía pegar. Pues mire, llegó aquí un jueves, no se me olvida, con la mamá de la hermana Mercedes, las dos juntas. Por allá estaban. Un jueves o un martes, un jueves, bueno. Un jueves. Pasaron las dos viejitas aquí. Pasaron. Yo dije, ¿quién quiere aceptar aquí? Pasaron las dos viejitas y aceptaron aquí. Y la mamá de la hermana Mercedes era también. Era catocha de trayectoria. Es al Santísimo que ella iba a cuidar, así le llaman el Santísimo. Es que yo cuido los miércoles al Santísimo y si voy a Estados Unidos, ¿cómo voy a hacer? Bueno, ¿quieres cuidar de tipo allá? Cuidando de esa estatua. Que yo no iba a mover de ahí iba a estar. Pero los miércoles ahí está la viejita, estaba ahí. Ahora ya no. Entonces, ahora. Pero mire, hermano, esa fue mi posición y nadie me cambió. ¿Quién obedeció? Ella obedeció. No yo, ella obedeció porque las reglas las pongo yo. Usted como hombre de casa y mujer de casa creyente, quien puede arreglar usted. No las pone que viene el impío. No, cuidado. Entonces, esta es la posición que debe de tener. Porque si no, va a recibir maldición la que acarrea el impío. José o la pastora. Yo creo que con respecto a lo que comentó de la marca y lo que estabas comentando tú, ya fuera del contexto familiar, yo creo que en general, el cristiano